El salón de la hacienda olía a leña vieja y a algo más, a miedo. Un miedo que no tiene nombre, pero que llena los pulmones como humo. Valeria Reyes Montoya estaba de pie junto a la chimenea, con el medallón abierto en la palma de la mano. No temblaba la mano. Temblaba ella por dentro, desde los pies hasta la garganta. Frente a ella, al otro lado de la alfombra desgastada, el general Rodrigo Castellanos Vega la miraba con una expresión que nadie le había visto en 71 años de vida. No era furia. Era terror puro, como el de un hombre que ve derrumbarse algo que construyó piedra por piedra durante décadas. Mateo estaba entre los dos. 7 años. Chamarra azul. Rodillas sucias. Tenía los brazos apretados alrededor de la pierna de Valeria y no pensaba soltarse. Alguien acababa de decir algo en ese salón. Algo que hizo crujir el silencio como madera bajo la nieve. Las palabras todavía flotaban en el aire caliente de la chimenea, y nadie sabía bien qué hacer con ellas. 6 días antes, todo eso era imposible. El 5 de diciembre amaneció con el cielo el color del zinc y el frío clavándose entre los dedos como agujas. Valeria llegó al mercado municipal de San Cristóbal de las Nieves a las 6:45 de la mañana, como todos los días. Acomodó sus cajas, extendió el plástico azul sobre la tabla y comenzó a ordenar las naranjas en fila. Naranja por naranja, tejocote por tejocote. Las manos se le pusieron rojas antes de los 10 minutos. San Cristóbal dormía todavía. Los otros puestos apenas encendían sus lámparas de gas. Alguien frío, alguien fría. El olor a copal de la capilla de la esquina llegaba en oleadas cada vez que pasaba viento. Valeria se acomodó el suéter de lana color café y sin pensarlo, llevó los dedos al cuello. Ahí estaba, el medallón, siempre estaba. Lo había intentado abrir cientos de veces desde que doña Carmen se lo dejó 4 años atrás, cuando murió. La bisagra cedía 1 milímetro, como dando permiso, y luego se trababa. Como si algo adentro se resistiera. Hay cosas que no deberías saber todavía, le había dicho doña Carmen una vez, años antes de morir, señalando el medallón con el dedo huesudo. Valeria siempre pensó que era forma de hablar. Ahora ya no estaba tan segura. Toda su vida había sabido 2 cosas con certeza, que fue adoptada, y que ese medallón escondía algo que la cambiaba. Lo sentía así, con esa certeza incómoda que no se puede explicar pero que no te abandona. Estaba acomodando la segunda caja de naranjas cuando escuchó el motor. Una camioneta negra, grande, con placas del Distrito Federal. Se detuvo frente a la entrada principal del mercado con esa tranquilidad de quien no necesita pedir permiso para estacionarse donde sea. La puerta del copiloto se abrió primero. Bajó un niño. 7 años, tal vez. Chamarra azul marino. Ojos grandes y oscuros que miraron el mercado como si nunca hubieran visto uno de verdad, o como si hubieran visto demasiado y esto los sorprendiera de todas formas. Luego bajó el hombre. Mayor. Bastón de madera oscura, caoba quizás. Abrigo gris sobre los hombros como si fuera una capa. Se paró en la entrada y miró el pueblo de la misma forma en que uno mira algo que le pertenece, sin curiosidad, con inventario. El general, escuchó Valeria que alguien decía detrás de ella. La señora Hortensia, del puesto de flores. Dicen que tiene hacienda por el camino de los pinos. Nunca viene. Primera vez que lo veo en persona. Valeria no respondió. Siguió acomodando naranjas. El hombre tomó al niño de la mano y comenzaron a caminar entre los puestos. Pero el niño no avanzó mucho. Se frenó a mitad del pasillo, giró la cabeza despacio, y sus ojos recorrieron los puestos uno por uno. Como buscando algo. Valeria sintió el momento exacto en que los ojos del niño la encontraron. El pequeño soltó la mano del anciano. Caminó directo, sin dudar, entre las señoras con bolsas y los hombres con cajas, sorteando todo sin mirar, como si supiera exactamente a dónde iba. Se plantó frente al puesto de Valeria. La miró a los ojos durante 2 o 3 segundos que parecieron mucho más largos, y entonces bajó la vista hacia su cuello, hacia el medallón que asomaba apenas bajo el suéter de lana café, y lo señaló con el dedo índice, sin decir una sola palabra. Valeria sintió el frío de diciembre meterse de golpe por la garganta. Valeria tardó un segundo en reaccionar. Se agachó despacio, hasta quedar a la altura del niño.
Lo miró de cerca, los ojos oscuros, la boca apretada, el gorro de lana azul torcido sobre la oreja derecha. Un niño serio, un niño que no estaba jugando. ¿Qué dijiste?, le preguntó ella en voz baja. El niño no repitió. Solo señaló el medallón otra vez, esta vez con más calma, como si estuviera diciendo algo evidente. «Tienes algo de mi mamá», dijo al fin. La voz era pequeña pero firme. La voz de alguien que ha dicho esa palabra pocas veces y la cuida mucho. A Valeria le apretó el pecho. Quiso decir algo. Quiso preguntar cómo se llamaba su mamá. ¿De dónde sacó esa idea? ¿Qué veía él en un medallón cerrado que ella misma no había podido abrir en 4 años? Pero no le salió nada. Entonces escuchó las pisadas. Rápidas. Pesadas. Decisivas. Mateo. La voz del general llegó antes que él. Cuando apareció entre los puestos, con el sombrero de fieltro oscuro y el abrigo largo color tabaco, la gente del mercado se apartó sin que nadie se lo pidiera. Era ese tipo de hombre. El que no necesita pedir paso. Le puso la mano en el hombro al niño, no con brusquedad, pero tampoco con suavidad. Lo apartó un paso. Luego miró a Valeria, que seguía agachada frente a ellos dos. «Disculpe usted», dijo el general. La voz plana, sin entonación. El niño se confunde. Valeria se incorporó. Quiso sostenerle la mirada. Él ya estaba girando al niño hacia el pasillo central, ya estaba diciéndole algo al oído con esa boca apenas entreabierta, pero antes de darse la vuelta del todo, el general la miró. Un segundo, solo uno, fue suficiente para que Valeria sintiera que ese hombre no la veía como una vendedora de frutas. La veía como algo que no sabía nombrar todavía. Y eso la asustó más que cualquier otra cosa. Se fue sin decir nada más. El niño no volvió la cabeza. Valeria siguió parada frente a sus naranjas durante un minuto entero, con las manos apoyadas en el borde del cajón de madera, sin moverse. Rosario, la del puesto de al lado, se asomó por entre los manojos de cilantro. «¿Qué te dijo ese señor?» «Nada», contestó Valeria. «Que el niño se confundía». «¿Y se confundía?» Valeria no respondió. Los días siguientes, San Cristóbal de las Nieves no habló de otra cosa. El general Rodrigo Castellanos Vega se había instalado en la hacienda Castellanos, a 3 kilómetros del pueblo por el camino de pinos. Una propiedad que nadie había visto habitada en décadas. Ventanas cerradas, zaguán con musgo, una veleta oxidada en el techo que chirrió toda la noche cuando llegaron. Y llegaron con séquito. 3 mujeres de Tuxtla Gutiérrez. Elegantes. Con botas de tacón sobre el adoquín nevado, con abrigos de piel que el viento de la sierra no justificaba del todo y un perfume que llegaba antes que ellas al mercado. Las vecinas las seguían con los ojos desde los umbrales. «Son las candidatas», le dijo Rosario a Valeria mientras acomodaba sus chiles en la mañana del tercer día. «Dicen que el general quiere elegir mamá para el niño. Como si eso fuera comprar un sombrero». Valeria acomodó naranjas. «¡Qué barbaridad!», dijo en voz baja, porque era lo que había que decir. «La de los lentes es licenciada, Fernanda algo, la que más habla en la mesa del café. Ayer pidió que le cambiaran la taza porque tenía una rayita en el borde». «Qué bien. Val, ¿tú estás oyendo?» «Sí. Pero no del todo». Esa noche, Valeria llegó a su casa del callejón del Tejocote con los pies fríos y la cabeza ocupada. Calentó café, no lo tomó. Se sentó en la silla junto a la ventana, la misma donde doña Carmen se sentaba a remendar calcetines hasta vieja. Sacó el medallón. Lo había sacado muchas veces en 4 años. Desde que su madre adoptiva se lo dejó entre las manos la última tarde, sin explicación, solo con ese gesto de quien entrega algo urgente antes de que sea tarde. Lo giró entre los dedos. La bisagra llevaba años resistiendo, atascada por el tiempo o por algo más. Pero esa noche, sin saber por qué, apretó diferente. Y cedió. 1 milímetro. Solo 1 milímetro, pero cedió. Por la ranura asomó el borde de algo. Papel fotográfico viejo, amarillento. Valeria intentó abrirlo más. Le temblaban tanto las manos que el medallón se le resbaló y cayó al suelo con un sonido seco contra las tablas de madera. Se agachó a recogerlo. Lo recogió con cuidado, como si fuera a romperse. Y cuando lo volteó para revisarlo, notó algo en la parte de atrás. Letras. Grabadas tan pequeñas que parecían arañazos. Las acercó a la luz del foco amarillo de la cocina. Las leyó despacio,
moviendo los labios. SV, para quien llegue después de mí. El café seguía sin tocar sobre la mesa. El frío de diciembre entraba por la ranura de la ventana. Y Valeria se quedó sentada sin moverse, con el medallón apretado en el puño, preguntándose por primera vez quién había grabado esas palabras, y si sabía quién fuera que lo hizo, que alguien algún día las iba a leer temblando. La noche pasó lenta. Valeria no durmió bien. Puso el medallón sobre la mesa de noche y lo estuvo mirando hasta que la vela se consumió. Las letras grabadas al reverso le daban vueltas en la cabeza. Para quien llegue después de mí. Alguien había grabado eso sabiendo que no iba a estar. Sabiendo que alguien más lo encontraría. A las 6 de la mañana ya estaba en el mercado acomodando naranjas. En la hacienda Castellanos, ese mismo día, el general Rodrigo había mandado arreglar el salón principal. Flores cortadas de invernadero, café de olla, sillas tapizadas dispuestas en media luna. 3 mujeres llegaron a las 11 de la mañana en coches con vidrios ahumados. La licenciada Fernanda Aguirre llegó de último, con un abrigo color vino y zapatos que no eran para caminar en nieve. Mateo estaba sentado en el sillón más grande del salón. Tenía los pies colgando porque no alcanzaba el suelo. Llevaba puesto su suéter azul de siempre. El general se paró frente a él. Mateo, estas señoras vinieron a conocerte. ¿Saludas? El niño las miró. Las saludó de mano cuando cada una se acercó. Firme, correcto, sin sonrisa. La primera candidata se agachó para quedar a su altura. ¡Qué guapo! ¿Y cuántos años tienes, mi amor? Mateo levantó 7 dedos. La mujer rió. ¡Ay, qué lindo! ¿Y te gustan los caballos? Yo tengo una finca con caballos. El niño asintió una vez. Y no dijo más. La segunda candidata le trajo un libro de regalo, envuelto en papel brillante. Mateo lo tomó con las 2 manos, dijo, gracias, en voz bajita, y lo dejó sobre el cojín sin abrirlo. El general observaba todo desde atrás, con el bastón apoyado en la alfombra persa. Cuando las 3 presentaciones terminaron, se acercó al niño y se puso de cuclillas con esfuerzo. Mateo. Su voz era suave, pero tenía un filo escondido. ¿Cuál te parece más amable? El niño no dudó. Levantó el brazo y señaló la ventana. Afuera nevaba. Los pinos del camino estaban blancos hasta la mitad. El general apretó el bastón. No dijo nada por 5 segundos completos. La licenciada Fernanda soltó una risa breve. Encantador. Es muy tímido, ¿verdad? Los niños así son los más inteligentes. Nadie respondió. Al día siguiente, antes del desayuno, Mateo no estaba en su cuarto. Lo encontraron 40 minutos después, caminando solo por el camino de pinos. Llevaba su mochila azul, la misma del colegio, y avanzaba despacio pero sin detenerse. Un empleado de la hacienda lo alcanzó trotando, sin aliento. Niño, ¿a dónde va? El general lo va a regañar. Mateo siguió caminando 2 pasos más antes de contestar. Al mercado. La señora del medallón está ahí. El general llegó al mercado municipal antes del mediodía. Entró sin quitarse el sombrero. La gente se apartaba sin que él lo pidiera. Había algo en su postura, en la forma en que golpeaba el bastón contra el piso de piedra mojado, que hacía que nadie se pusiera en su camino. Encontró el puesto de Valeria por el olor. Naranjas recién cortadas, canela de una olla cercana. Se paró frente a ella. No saludó. Le agradecería, dijo en voz baja, que no le hable a mi nieto. Valeria levantó la vista despacio. No soltó la naranja que tenía en la mano. Los niños se encariñan fácil, continuó el general, con cualquiera. Esas 2 últimas palabras las dijo sin elevar la voz. Pero las afiló bien antes de soltarlas. Valeria lo miró. El general sostuvo esa mirada exactamente 2 segundos, luego giró y se fue. Ella no dijo nada. Esperó a que el sonido del bastón sobre el piso se alejara entre los puestos. Entonces exhaló despacio por la nariz y siguió acomodando naranjas. Su vecina doña Lupe se asomó desde el puesto de al lado, con cara de quien acaba de ver algo raro. Oye, Valeria. ¿Qué? Ese hombre. Te miró como si te conociera de antes. Valeria no contestó, pero sus manos se detuvieron un momento sobre las naranjas. Esa tarde, en lugar de irse directo a casa, Valeria tomó la calle principal. La notaría Mendoza tenía la puerta de madera vieja, con un letrero pintado a mano que ya estaba descascarado por el frío. Empujó.
La campanilla de latón sonó adentro. Don Aurelio Mendoza estaba sentado detrás de su escritorio rodeado de carpetas. 70 y tantos años, bigote blanco, lentes sobre la nariz. Buenas tardes, don Aurelio, disculpe que llegue sin cita. Valeria sacó el medallón y lo puso sobre el escritorio. Quería preguntarle si sabe qué significan unas iniciales. Están grabadas aquí atrás. Dicen E.C. B. Don Aurelio se inclinó hacia adelante para ver mejor. Y entonces pasó algo que Valeria no esperaba. El color le abandonó la cara. Don Aurelio no dijo nada durante casi 10 segundos. Luego se levantó, caminó hasta la puerta y giró la llave. El clic del seguro sonó seco en la habitación silenciosa. Siéntese, por favor. Valeria obedeció sin entender. El notario regresó a su escritorio. Abrió el cajón más profundo del lado derecho y sacó algo con las 2 manos, con el cuidado con que se carga un vaso lleno hasta el borde. Era un sobre. Amarillento, grueso, sellado con cera roja oscura. Llevo 35 años esperando a alguien que llegara con ese medallón. Valeria sintió que el cuarto se achicaba. ¿Qué? Me lo dejó Petra Guzmán, la comadrona que atendía partos en los ranchos de aquí arriba. Murió hace 12 años. Antes de morir me lo entregó en persona, aquí en esta misma silla donde usted está sentada. Don Aurelio dejó el sobre el escritorio, al lado del medallón. Los 2 objetos se miraban uno al otro como si se conocieran. Me dijo que se lo entregara a quien llegara trayendo el medallón de Elena. Esas fueron sus palabras exactas. El medallón de Elena. El corazón de Valeria latió fuera de ritmo. ¿Y quién es Elena? Don Aurelio la miró por encima de los lentes. Eso es lo que dice el sobre. Entonces ábralo. No puedo. Usted tampoco. El notario apoyó los dedos sobre el sello de cera. Es un documento legal. Debo verificar su autenticidad antes de que llegue a sus manos. Si lo abre usted sola y algo sale mal, no vale nada. Nada. Hizo una pausa. Necesito 24 horas. Valeria quiso protestar. Abrió la boca. La cerró. Miró el sobre amarillo con la cera oscura y pensó que ese sobre había esperado 12 años, que podía esperar un día más. Que ella también había esperado 38 años sin saberlo. Mañana, dijo, y tomó el medallón de la mesa. Esa noche, Valeria no cerró los ojos. Caminó por su casa del callejón del Tejocote, que era pequeña y olía a ocote quemado de la estufa de leña. Las fotos de doña Carmen estaban sobre la repisa de la sala. Una de su primera comunión, otra en el mercado con canastas de nísperos, una última de cumpleaños con una vela y una sonrisa enorme. Valeria tocó el marco de la última foto con la yema del dedo. ¿Tú sabías? La foto no contestó. Intentó recordar. Buscó hacia atrás todo lo que pudo, más allá de la escuela, más allá del mercado, más allá del olor a canela de la cocina de doña Carmen. Había un muro. Antes de los 3 años no había nada, ni imagen, ni voz, ni color. Solo el medallón, solo la fecha grabada en la parte de atrás con letras pequeñas y firmes. 3 de diciembre de 1986. Su fecha de nacimiento. Lo supo de golpe. De una manera que no necesitaba explicación. Esa fecha no era un recuerdo. Era una firma. Cuando amaneció y el cielo sobre San Cristóbal se puso blanco y pesado, Valeria estaba sentada a la mesa de la cocina con el medallón frente a ella y una taza de café que ya estaba fría. Esperaba el teléfono. Esperaba a don Aurelio. Entonces escuchó pasos en el callejón. Pasos cortos. Irregulares. Como de alguien que camina con cuidado sobre hielo. Tocaron a la puerta. Golpes suaves. Con el puño cerrado de alguien muy chico. Abrió. Mateo estaba en el umbral con los zapatos llenos de nieve hasta el dobladillo del pantalón y las mejillas coloradas del frío. Solo. Sin adulto detrás. Mateo. ¿Qué haces aquí? El abuelo está muy enojado. Lo dijo como si fuera un dato del clima. Pero yo quería verte. Valeria lo hizo pasar, lo sentó en la silla más cercana a la estufa y puso a calentar leche. El niño se sacó los zapatos mojados sin que nadie se lo dijera y los alineó junto a la estufa, uno al lado del otro, con una precisión que no era de niño de 7 años, sino de alguien que ha aprendido a no dejar nada fuera de su lugar.
Mientras esperaba el chocolate, Mateo miró la mesa. Miró el medallón. Lo miró durante mucho tiempo, con esa seriedad suya que ponía incómodos a los adultos. Mi mamá tenía uno igual, dijo en voz baja. Valeria dejó de mover la olla. ¿Cómo? Uno igual. Con una foto adentro. El niño frunció un poco la frente. El abuelo lo rompió cuando ella murió. Lo tiró al suelo y se rompió. El silencio duró 3 segundos, y entonces tocaron a la puerta. 3 golpes. Duros. Con el puño de alguien que no está acostumbrado a que no le abran. Valeria no se movió de la estufa. El corazón le golpeaba fuerte, pero los pies encontraron el camino solos. Cruzó la cocina. Abrió la puerta. El general Rodrigo Castellanos Vega estaba en el umbral con el abrigo oscuro cubierto de copos de nieve. El bastón en la mano derecha. Los ojos recorrieron la habitación con la velocidad de alguien que en otro tiempo revisaba posiciones en un mapa. Se detuvieron en Mateo. Después bajaron a la mesa. Al medallón. Y ahí se quedaron. 5 segundos. Valeria los contó sin querer. El fuego de la estufa crepitaba detrás de ella. El chocolate olía a canela y a algo demasiado dulce para ese momento. El general no dijo nada durante esos 5 segundos. No fue el silencio de un hombre que piensa. Fue el silencio de un hombre que reconoce algo y preferiría no haberlo reconocido. Luego respiró. Volvió a ser él. Mateo. Abuelo. El niño bajó la taza con cuidado, como si no quisiera derramar nada. Espérame afuera. Mateo no protestó. Se bajó de la silla. Se abrigó él solo con esa concentración suya de persona pequeña acostumbrada a no pedir ayuda. Antes de salir, miró a Valeria. Fue una mirada directa, quieta, sin parpadear. La mirada de alguien de 7 años que carga algo que no debería cargar todavía. Luego salió. La puerta se cerró. El general y Valeria quedaron solos en la cocina. Él no entró más. Se quedó en el umbral, como si cruzar fuera concederle demasiado a ese espacio. Habló primero. Señorita Reyes. Su voz era la de los hombres que dan órdenes sin alzarla. Entiendo que usted no buscó esto. El niño tiene sus propias ideas y no siempre escucha razones. Valeria esperó. Le pido, como hombre que ha dado órdenes toda su vida y sabe cuándo una situación puede complicarse, que se mantenga alejada. No del pueblo, no del mercado, solo de Mateo. ¿Y si es Mateo quien se acerca a mí? Entonces usted se aleja. Valeria sintió algo endurecerse en el pecho. Una pregunta que llevaba días dándole vueltas en la cabeza, encontró de pronto el camino a la boca. ¿Usted conoció a alguien que se llamara Elena Castellanos Vega? El bastón golpeó la pared. No fue un accidente. El general lo tomó con las 2 manos y lo lanzó contra los tablones de madera con una fuerza que no correspondía a un hombre de 71 años. El sonido fue seco, duro, como un disparo pequeño dentro de la cocina. Luego se inclinó. Lo recogió despacio. Se tomó su tiempo para volver a sostenerse en él. Cuando levantó la cara, Valeria no pudo leer lo que había ahí. Era demasiado para un solo nombre. Demasiado para una sola expresión. Eso, dijo con una voz que temblaba en el borde entre la amenaza y algo que se le parecía mucho a la súplica, no le concierne. Se fue sin despedirse. La puerta volvió a cerrarse. Valeria escuchó los pasos sobre la nieve. El crujido apagándose hacia la calle. La voz grave del general diciéndole algo a Mateo, sin enojo, solo instrucciones. Después nada. Se le doblaron las rodillas antes de que pudiera pensar en sentarse. Resbaló despacio por el frente de la alacena y terminó en el suelo de la cocina, con la espalda contra la madera y las piernas dobladas delante de ella. El frío del piso subió a través de la tela del pantalón. Afuera, los copos de nieve habían dejado de caer despacio. Caían en rachas ahora, horizontales, golpeando el vidrio de la ventana con un sonido continuo como estática. La tormenta que llevaba días amenazando había decidido llegar. El medallón seguía en la mesa. La foto borrosa. La fecha grabada. Elena Castellanos Vega. El nombre que había destrozado al hombre más duro que Valeria había visto en su vida. El celular vibró en el bolsillo de su delantal.
Lo sacó con dedos que todavía no obedecían del todo. Número de la notaría. Número de don Aurelio. Contestó. Don Aurelio. Valeria. La voz del notario era baja, demasiado baja para ser la de un hombre que simplemente llama a confirmar un trámite. Ven ahora, pero no le digas a nadie a dónde vas. La calle principal de San Cristóbal de las Nieves olía a pino mojado y a humo de leña. Valeria caminó pegada a las paredes de adobe, el delantal todavía anudado en la cintura porque no había tenido tiempo de quitárselo. El medallón guardado en el bolsillo del pantalón con la mano encima, como si alguien pudiera arrancárselo. La notaría estaba al final de la calle. Luz amarilla en la ventana. Don Aurelio la esperaba en la puerta, con el abrigo puesto y la cara de quien lleva mucho tiempo cargando algo demasiado pesado. Entra. Rápido. Cerró con llave. La oficina olía a papel viejo y a cera de vela. Sobre el escritorio había un sobre manila de los grandes, con el sello de la notaría casi borrado de tanto tiempo. Don Aurelio lo miró antes de hablar. Esto llegó a mis manos hace 4 años. Me lo trajo doña Carmen Reyes, días antes de morir. Me dijo que lo guardara hasta que fuera necesario. Hizo una pausa. Supongo que ya es necesario. Valeria se sentó sin que él se lo pidiera. Las piernas simplemente dejaron de funcionar. ¿Qué dice? Don Aurelio abrió el sobre con cuidado de notario, como si el papel fuera a romperse. Sacó 3 hojas escritas a mano, con una letra pequeña y apretada. Las leyó en voz alta, despacio. Era una declaración notariada. La firmaba una mujer llamada Petra Guzmán, comadrona de San Cristóbal de las Nieves. Fechada el 3 de diciembre de 1986. Don Aurelio leyó. Yo, Petra Guzmán Altamirano, comadrona certificada, declaro que en la fecha antes señalada asistí al parto de la señora Elena Castellanos Vega en la Hacienda Castellanos. El parto fue difícil. Hubo hemorragia que no pude controlar. La señora Elena sabía que no iba a sobrevivir. Valeria no se movió. Antes de perder el conocimiento, la señora Elena me entregó un medallón de plata y me dijo lo siguiente, con sus propias palabras. La niña no puede quedarse con Rodrigo. Él la hará desaparecer. Nuestro matrimonio nunca fue reconocido por su familia. Para ellos, yo no existo. Para ellos, esta niña tampoco puede existir. Le pedí qué debía hacer. Me dijo que buscara a Carmen Reyes, del mercado, que llevaba años queriendo ser madre y que sabría cuidar a la niña mejor que nadie. La vela sobre el escritorio parpadeó. Afuera, el viento golpeó la ventana. Esa misma noche entregué a la recién nacida a la señora Carmen Reyes. El medallón lo entregué con la niña. La señora Carmen me prometió que lo guardaría para cuando la niña fuera grande. Don Aurelio bajó las hojas un momento. Falta el último párrafo, dijo. ¿Quiere que lo lea? Sí. Lo leyó. La niña nacida el 3 de diciembre de 1986 en la Hacienda Castellanos, municipio de San Cristóbal de las Nieves, Chiapas, es hija legítima de Elena Castellanos Vega y de Rodrigo Castellanos Vega, unión matrimonial celebrada en secreto el año anterior. Doy fe de que la niña nació con vida y fue entregada voluntariamente por disposición de su madre. Silencio. Solo el viento y el crujido del techo de madera bajo el peso de la nieve que empezaba a acumularse. Valeria habló sin mirar a don Aurelio. Entonces, Sofía, la madre de Mateo, era mi hermana. Don Aurelio dobló las hojas despacio. Sí. Hija del general y de Elena. 3 años mayor que usted. Las 2 hijas del mismo hombre. Sí. Sin saber nada la una de la otra. Nunca. Valeria puso la mano sobre el medallón, dentro del bolsillo. Lo sintió frío entre los dedos. Y Mateo, dijo. Mateo es el hijo de Sofía, confirmó don Aurelio. Usted es su tía, y es la hija del general. Afuera, la tormenta dejó de amenazar y simplemente cayó. Nieve densa, rápida, sin aviso. En cuestión de minutos, la calle principal de San Cristóbal de las Nieves desapareció bajo un manto blanco que cerraba los caminos como si alguien hubiera decidido que nadie iba a salir ni entrar hasta que el asunto se resolviera. El pueblo quedó aislado. Valeria todavía tenía la mano en el bolsillo cuando la puerta de la notaría se sacudió. Alguien golpeaba con los puños, no con los nudillos.
Don Aurelio abrió. Era un muchacho joven, con el gorro de lana empapado y los ojos muy abiertos. Trabajador de la hacienda, por la ropa. «¿La señora Valeria está aquí?» Buscó con la mirada hasta encontrarla. El niño Mateo tiene fiebre muy alta. Está pidiendo a gritos a la señora del medallón. El general no sabe qué hacer. Valeria no preguntó. Tomó el rebozo del perchero, lo enrolló sobre los hombros y siguió al muchacho hacia la puerta. «Espere». Don Aurelio le puso en las manos una bolsa de tela. «Alcohol, paños, el jarabe que le sobró a mi señora. Llévelos». Valeria lo miró un segundo. Asintió y salió. Afuera, el viento cortaba horizontal. La nieve no caía. Volaba. El muchacho caminó delante con una linterna y ella lo siguió pisando donde él pisaba, porque el camino de pinos hacia la hacienda había desaparecido bajo 40 centímetros de blanco. Tardaron casi media hora en hacer 3 kilómetros. Cuando llegaron, los pies de Valeria ya no los sentía. El general estaba en la puerta. No dijo bienvenida. No dijo gracias. La miró con esa cara que ella ya empezaba a reconocer. La mandíbula apretada. Los ojos que pesaban demasiado para su edad. «Está en el cuarto del fondo», dijo solamente. «Necesito agua caliente, paños limpios y una vela si hay». El general hizo un gesto al muchacho. Luego se hizo a un lado para dejarla pasar. Mateo ardía. Valeria lo supo antes de tocarlo, por el calor que salía de las cobijas como de una estufa encendida. El niño tenía los labios resecos y los ojos entreabiertos, mirando al techo sin ver nada. «Señora del medallón», murmuró. «Aquí estoy», dijo Valeria, y se sentó en la orilla de la cama. Trabajó despacio, con los movimientos que había aprendido cuidando a doña Carmen en los últimos 2 años de su vida. Paño húmedo en la frente, en el cuello, en las muñecas. Agua a cucharadas porque el estómago de los niños con fiebre rechaza los tragos grandes. Voz baja, muy baja, casi un murmullo, para que el cuerpo no gaste energía en ponerse alerta. Le contó una historia que le había contado doña Carmen a ella cuando era pequeña. Una niña que vivía en un mercado donde todo tenía nombre excepto el viento. Y el viento un día se lo dijo: «Me llamo lo que tú quieras que me llame». Mateo dejó de moverse. Las horas pasaron sin que Valeria las contara. En algún momento el muchacho trajo un tazón de caldo y lo dejó en la mesita de noche, junto al medallón que Valeria había puesto ahí para tenerlo cerca. El olor del epazote llenó el cuarto y ella se dio cuenta de que tenía hambre, pero no se levantó. Mateo le tomó la mano dormido. Los dedos del niño eran pequeños y secos de fiebre, y apretaban con más fuerza de la que Valeria esperaba. No supo en qué momento cerró los ojos. Lo que sí supo, porque lo sintió, fue cuando alguien entró al cuarto en la madrugada. No hizo ruido, pero la puerta crujió una vez y el aire cambió de temperatura. Valeria no abrió los ojos. Escuchó respiración contenida. Silencio largo. Luego pasos que se alejaban con cuidado, como quien sale de un lugar sagrado sin querer profanarlo. A las 7 de la mañana, Mateo abrió los ojos y dijo que tenía hambre. Valeria se rió, y fue una risa que le salió del pecho sin permiso. «Eso es buena señal», dijo. El desayuno llegó para los dos. Huevos, frijoles, tortillas recién hechas con olor a comal. El niño comió sentado en la cama, con el medallón en la mano, girándolo como si fuera un trompo pequeño. Fue entonces cuando apareció la licenciada Fernanda en el umbral. Traía el cabello perfectamente peinado para ser las 7 de la mañana en medio de una tormenta. Miró a Valeria de arriba abajo, con esa sonrisa que no llega a los ojos. «Muy bonito el numerito», dijo. «Pero cuando abran los caminos, usted vuelve a su mercado». El cuarto quedó quieto. El muchacho que servía el café dejó la jarra sobre la mesa sin hacer ruido. Valeria abrió la boca. Pero Mateo habló primero. «Ella se queda», dijo desde la cama, con su voz tranquila de siempre. La voz de niño que parece que lleva años pensando lo que dice. «Es mi familia». La licenciada Fernanda exhaló por la nariz. Iba a decir algo más. No lo dijo, porque el general entró al cuarto. Había estado en el pasillo. ¿Por cuánto tiempo? Nadie lo sabía. Caminó hasta el centro de la habitación, miró a Fernanda un segundo exacto,
y luego volvió los ojos hacia Valeria. «Necesito hablar con usted», dijo. «A solas». La licenciada Fernanda se fue sin despedirse. Solo se escuchó el clic de la puerta principal cerrándose al fondo del pasillo. Valeria no miró al general de inmediato. Miró a Mateo, que la observaba desde la almohada con esos ojos de quien finge que duerme, pero no ha dormido nada. Le dio una palmadita en la mano. «Voy a estar aquí cerca», le dijo. «No te muevas de la cama». El niño asintió una vez y cerró los ojos. La biblioteca de la hacienda olía a libro viejo y a madera húmeda de pino. Había una chimenea encendida en el rincón, y la leña crepitaba con ese ruido parejo que da la sensación de que el tiempo va más despacio. El general se sentó primero, en el sillón de cuero frente a la ventana. Valeria tomó la silla de enfrente, la que no tenía brazo derecho, y se sentó derecha, las manos sobre las rodillas. El general tardó, miró el fuego, después la miró a ella. «La vi por primera vez en el mercado», dijo. «El tercer día que llegamos al pueblo. Usted estaba acomodando naranjas». Valeria esperó. «Pensé que me estaba volviendo viejo, que la mente empieza a jugarle a uno esas cosas». Hizo una pausa. Pero no era la mente. Eran las manos, la forma de la frente, algo en los ojos que Elena tenía igual. El nombre cayó en el cuarto como una piedra en agua quieta. «¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo?», preguntó Valeria. «Desde ese día». Ella apretó las manos sobre las rodillas pero no dijo nada. «Me dijeron que la niña había muerto con Elena», continuó el general. Su voz era distinta. No era la voz que usaba para dar órdenes. Era más pequeña. «Petra, la comadrona, me lo dijo esa misma noche. Yo le creí porque quería creerle. Porque era más fácil enterrar a las dos que buscar a una». Respiró hondo. «Me casé de nuevo 3 años después. Construí todo lo que usted sabe. El apellido, la carrera, la hacienda, todo encima de eso». Valeria lo miró fijo. «¿Y Sofía?», dijo. Cada palabra le costó algo. «¿Sofía supo alguna vez que tenía una hermana?». El general negó con la cabeza. Despacio. Como si ese movimiento le pesara. «Sofía murió sin saber». Valeria se levantó. Caminó hacia la ventana. Afuera la nieve seguía cayendo en diagonal, callada y constante, cubriendo los pinos hasta hacerlos casi irreconocibles. Se quedó mirando eso un momento. La chimenea crepitó a sus espaldas. Cuando habló, le temblaba la voz. Pero la sostuvo. «Entonces no solo me perdí a mi madre», dijo. «Me perdí a mi hermana también. 38 años viviendo en el mismo estado, respirando el mismo aire, y ni siquiera sabía que existía». Se dio la vuelta para mirarlo. «Y usted lo sabía». El general abrió la boca. La cerró. No había nada que decir que no fuera peor que el silencio. El fuego en la chimenea bajó un poco, como si también escuchara y no supiera cómo responder. Valeria seguía de pie frente a la ventana. El reflejo del vidrio le devolvía su propia cara, y por un segundo vio en ella algo que no había visto antes, la forma exacta de la frente, la misma que el general acababa de describir. No dijo nada más, porque en ese momento escuchó un ruido muy pequeño en la puerta. Se dio la vuelta. Mateo estaba parado en el umbral de la biblioteca. Descalzo, con el pijama de cuadros azules y los ojos muy abiertos. Llevaba el medallón en la mano derecha, colgando de la cadena que enroscaba entre los dedos. Y en su cara no había miedo. Había algo diferente. Algo que en un niño de 7 años no debería tener nombre todavía. Comprensión. Mateo caminó despacio hacia el centro de la biblioteca. Sus pies descalzos no hicieron ruido sobre la alfombra oscura. Solo el crepitar de la chimenea marcaba el silencio. Se detuvo frente a Valeria y le extendió el medallón con las 2 manos. Como si fuera algo que había estado guardando para este momento exacto. «Yo sé cómo se abre», dijo. «Mi mamá me enseñó uno igual». Valeria lo miró sin entender. ¿Uno igual? Era más pequeño. Pero tenía el mismo borde, aquí. Mateo señaló un punto en el costado del medallón, casi invisible, donde el metal formaba una pequeña curva. «Hay que presionar aquí con la uña y deslizar al mismo tiempo». El general no habló. Estaba de pie junto al sillón, con el bastón apoyado en el brazo, y su respiración se había vuelto más lenta. Más cuidadosa.
Valeria bajó la mano. Préstame el tuyo, Mateo. El niño asintió. Tomó el medallón, buscó el punto con el pulgar y presionó. Un clic muy pequeño, casi imperceptible, como el cierre de una caja de música. Y el medallón se abrió por completo, en dos mitades simétricas que nunca antes habían cedido. Valeria contuvo la respiración. Adentro había dos cosas. La primera era la foto. Pero no la foto borrosa y recortada que ella había visto toda su vida. Esa imagen sin contexto que nunca le dijo nada. Era la foto completa. Una mujer joven, con el cabello suelto sobre los hombros, sosteniendo un bebé recién nacido envuelto en una tela blanca. La mujer miraba a la cámara con una sonrisa que no era de felicidad exactamente. Era de algo más difícil de nombrar. La segunda cosa era un mechón de cabello muy fino, atado con un hilo rojo, casi descolorido por los años. Mateo se inclinó sobre la foto. La estudió con la seriedad de quien reconoce algo que lleva tiempo buscando sin saber que lo buscaba. Esa es mi mamá de bebé, dijo. Con su mamá. Valeria levantó la vista hacia el general. Y el general ya estaba mirando la foto. Su cara había cambiado de una forma que no tenía que ver con la edad, ni con el frío, ni con los 3 días de tormenta. Era el cambio de alguien a quien le quitan un peso y le ponen otro encima al mismo tiempo. Elena, dijo en voz baja. Solo eso. Valeria dio la vuelta a la foto. Al reverso, con letra apretada y pequeña, casi borrada por el tiempo pero todavía legible, decía: para mi otra hija, donde sea que estés, tu mamá te quiso desde antes. El general soltó el bastón. Se levantó del sillón con tanta brusquedad que el bastón golpeó el suelo con un sonido seco. Dio 3 pasos hacia Valeria. 3 pasos lentos, rígidos, como si cada uno le costara algo que no iba a recuperar. Y entonces, desde la puerta del salón, llegó una voz. ¡Qué escena tan conmovedora! La licenciada Fernanda estaba parada en el umbral. Llevaba el abrigo puesto y los guantes en la mano. Había entrado sin que nadie la escuchara. En su cara había algo que intentaba parecer indiferencia y no lo lograba del todo. Pero esto no cambia nada legal, dijo. Una foto vieja y un mechón de pelo no son prueba de nada. El general lo sabe perfectamente. El general no se dio la vuelta de inmediato. Cuando lo hizo, su voz tenía una textura distinta a todo lo que Valeria le había escuchado antes. No era la voz del hombre que daba órdenes en el mercado. Era la voz de alguien que ya no tiene nada que proteger. Fernanda, recoja sus cosas. Ella no se movió. Rodrigo, si usted cree que, recoja sus cosas. Un paso. Solo uno. El general dio un paso hacia ella y la licenciada Fernanda miró esos ojos durante exactamente 2 segundos. Luego recogió sus cosas. Nadie habló mientras ella cruzaba el salón. La puerta principal se cerró con un golpe sordo y el viento de afuera entró un segundo por las rendijas, frío y con olor a pino mojado. Mateo seguía mirando la foto. Valeria seguía sosteniendo el medallón abierto. Y entonces escucharon pasos en el porche. Pasos lentos, de alguien que camina con dificultad sobre la nieve recién aplastada. Un golpe de aldaba. 2 veces. El general frunció el ceño. Los caminos llevan 3 días cerrados, murmuró. Valeria abrió la puerta. Don Aurelio Mendoza estaba parado en el umbral, con el abrigo empapado hasta los codos y un sobre grueso apretado contra el pecho con las 2 manos. Tenía 70 años que esa noche parecían pesar el doble. La miró a ella primero. Luego al general. Encontré algo, dijo. Algo que debí traer hace 39 años. Extendió el sobre. Adentro había 2 documentos. El primero era el que todos esperaban. El segundo era uno que nadie sabía que existía. Un acta de matrimonio. Rodrigo Castellanos Vega y Elena Vargas, registrada en San Cristóbal de las Nieves, 39 años atrás, firmada, sellada. Don Aurelio miró a Valeria con la cara de alguien que lleva décadas cargando una deuda. Usted no es hija ilegítima, dijo, nunca lo fue. El general no dijo nada cuando don Aurelio pronunció esas palabras. Se quedó de pie junto a la chimenea de la hacienda, con la mano sobre el bastón, y el fuego haciendo sombras en su cara que de pronto parecía muy vieja y muy cansada. ¿La va a impugnar?, preguntó Valeria. La voz le salió firme, aunque tenía las manos frías. No,
dijo el general. Solo eso. Don Aurelio explicó que el acta de matrimonio cambiaba todo el proceso. No habría batalla legal. El reconocimiento de filiación era directo. Los documentos ya estaban registrados en la notaría. Llevaba días haciéndolo en silencio, como preparando algo que sabía que tarde o temprano tendría que entregarle al mundo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Valeria. Días, dijo don Aurelio. Una semana, máximo. Mateo se había dormido en el sillón con los zapatos puestos. Nadie lo movió. La mañana del 12 de diciembre olía a pino mojado y a café recalentado. Valeria llegó al mercado municipal antes de que abrieran los otros puestos. Acomodó las naranjas despacio, una por una. El medallón le colgaba al cuello, abierto. La foto de Elena miraba hacia afuera por primera vez en 38 años. Mateo llegó tomado de su mano, con la bufanda torcida. El general llegó 3 pasos detrás, con el bastón, sin decir nada. Doña Lupe, del puesto de flores de enfrente, los vio llegar y se quedó con las rosas a medio acomodar. El general se paró frente al puesto de Valeria. El mercado empezaba a llenarse. Algunas vecinas miraban desde sus puestos. Rodrigo Castellanos Vega, 71 años, general retirado, hombre que nunca había pedido perdón en público, abrió la boca. Lo siento, Valeria. Se le quebró la voz en la segunda palabra. Doña Lupe soltó las rosas y se llevó el delantal a los ojos. Valeria lo miró. Sin llorar. Con la misma cara tranquila con que llevaba 38 años vendiendo naranjas en el frío. Yo no le voy a quitar su apellido, dijo. Pero Mateo me va a llamar como él quiera. Mateo levantó la vista desde detrás del puesto, donde estaba acomodando tejocotes en la caja de abajo. Abuela, dijo, sin que nadie se lo pidiera. El general buscó el banquito del puesto con la mano y se sentó. Las piernas no lo sostuvieron más. La licenciada Fernanda Aguirre Solís había contactado a un periodista de Tuxtla Gutiérrez 3 días antes. Creyó que filtrar la historia le daría ventaja. Lo que no sabía era que don Aurelio ya había registrado todos los documentos. Su nombre quedó asociado públicamente al intento de obstruir un reconocimiento de filiación. El Patronato de Beneficencia del Estado le pidió la renuncia antes de Navidad. El general retiró su apellido del regimiento que llevaba su nombre. Como condición de su donación original, lo había puesto él. Ahora lo cambió. El regimiento pasó a llamarse Elena Castellanos Vega, la mujer que nunca reconoció en vida. Valeria siguió vendiendo en el mercado municipal de San Cristóbal de las Nieves. Los sábados, Mateo la ayudaba a acomodar la fruta. Llegaba temprano, con la bufanda siempre torcida, y preguntaba cuántas naranjas iban en cada fila. El medallón ya no se cierra. Valeria lo dejó abierto. Hay cosas que no necesitan seguir guardadas.